fuerzas renovar, vengan a los pies del Salvador. Los que tengan hambre y sed y anhelen más de Él, vengan a alabar del Salvador. Que siguen a Jesús, con pasión llevan su cruz, vengan a alabar al Salvador. Los que perseveren hoy, vencerán todo temor, vengan a alabar al Salvador. Separa, Dios está aquí, nada detiene sus promesas, Dios está aquí, nada rechaza a Jesucristo, Dios está aquí, sin pensar, sin temor, hay libertad, Él está aquí. Su gracia está aquí, Él reina aquí.
Hola, es un gozo estar nuevamente contigo el día de hoy y poder compartir la palabra de Dios y eso que yo sé tiene para nosotros en el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara, yo soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar, así que en donde quiera que estés el día de hoy, gracias por acompañarnos, gracias por unirte y poder juntos no solamente alabar el nombre de Dios, pero también poder aprender de su palabra y de lo que Él está hablando a nuestras vidas el día de hoy. Y sabes, estamos en la segunda semana de una serie titulada Saúl, Sentimientos Destructivos. Y le pusimos ese nombre porque realmente Saúl, lamentablemente, fue una persona que debido a sus sentimientos y eso que él experimentó en su vida, terminó destruyendo su vida. Y la semana pasada estábamos hablando un poquito de eso, ¿no? Del hecho que Saúl fue el primer rey ungido y escogido por Dios, y Dios hizo cosas grandes a través de él. Y vemos que Saúl era un joven que vivía con su padre en la tribu de Benjamín, y él lo envía a buscar 2 burros perdidos. Y toda esa travesía termina juntándose y reuniéndose con un profeta llamado Samuel, al cual Dios le había dicho un día antes de conocer a Saúl, que al siguiente día iba a conocer al hombre que debía de ungir como rey de Israel, ese primer rey enviado y ungido por Dios. Y vemos que entonces que en 1 Samuel 10, Samuel unge a Saúl como ese rey, escogido por Dios, y vemos que Saúl en ese momento amaba a Dios y estaba atento a la voluntad de Dios e hizo cosas grandes y maravillosas para Dios. Pero lamentablemente él experimentó ciertos sentimientos que destruyeron su vida, destruyeron esa relación que tenía con Dios, terminó apartándolo de Dios al punto que él termina matándose y termina destruyendo su vida literalmente. Y es una historia trágica porque después de haber sido escogido, después de haber sido ungido por Dios, después de haber estado atento a su voluntad, a su dirección, termina apartado de Dios, termina completamente lejos de Dios. Y sabes, aunque esa historia es muy trágica, yo sé que igualmente es de trágico el día de hoy que muchas personas también experimentan lo mismo, experimentan ciertos sentimientos destructivos en sus vidas que terminan apartándolos de Dios, terminan destruyéndolos literalmente su vida. Y la semana pasada hablamos un poco de este primer sentimiento que es llamada la inseguridad, ¿no? Eso que muchas veces nosotros vemos como dudas y estamos inseguros de lo que Dios nos llama a hacer, o estamos inseguros hasta cierta manera de que si oímos o no la voz de Dios. Pero algo que aprendimos la semana pasada y que es un pensamiento clave en base a la inseguridad es que la inseguridad no cambia nuestra realidad, solo cambia nuestra perspectiva haciéndonos ver a Dios lejos o ausente. Lo único que la inseguridad hace es que cambia nuestra perspectiva de Dios. Cuando hablamos de perspectiva es la manera en que vemos un objeto, por lo general a la distancia. Eso va a variar, depende de la distancia, depende qué tan lejos y en qué ángulo tú estás, tu perspectiva de un objeto cambia. Lamentablemente, la inseguridad lo que hace es cambiar nuestra perspectiva de Dios y nos hace ver a Dios lejos, nos hace ver a Dios distante o ausente hasta cierta manera. Pero sabes, la realidad es que no cambia a Dios, no cambia nuestra realidad, no cambia quién es Dios y no cambia el plan de Dios para nuestras vidas. Simplemente cambia esa perspectiva. Y sabes, el día de hoy quiero hablar y continuar hablando de otro sentimiento que es igualmente destructivo en nuestras vidas y que si no tenemos cuidado de él y no sabemos cómo manejarlo, puede también de alguna manera afectar nuestra vida y terminar y destruir nuestra vida. Y en la vida de Saúl vamos a ver otra área, otro sentimiento que fue destructivo en él, y vamos a enfocarnos en hablar de este sentimiento llamado la presión. Y no me refiero a la presión alta de la sangre, sino el hecho de vivir muchas veces, hacer cosas bajo presión, sintiéndonos presionados por algo, sintiéndonos presionados por nuestra pareja o por un jefe o presionados por un familiar o los amigos. Y yo sé que muchas veces la presión nos puede llevar a hacer cosas que no realmente deseamos hacer. Yo recuerdo en mi infancia creciendo en Guatemala, hubo un momento en un campamento de niños en el cual había una piscina que tenía un trampolín pues bastante alto. No te voy a negar que yo tenía cierto miedo y temor a la altura de ese trampolín. Mas sin embargo, la presión de mis amigos a demostrar que no tenía miedo y de que yo podía hacerlo,
¿no? Lanzarme de ese trampolín me llevó al punto de subirme a las escaleras de este trampolín y recuerdo estar ahí parado, ¿no? Y el hecho que, bueno, ahora ya no me puedo echar para atrás, ya me subí, ya estoy acá, ya no puedo echarme para atrás, ya no puedo cambiar la situación, así que ya estoy aquí, ahora me toca hacerlo, ¿no? Y recuerdo darme un clavado que más bien fue un panzazo y me dolió, claro que sí, me dolió muchísimo, me dejó una marca horrible, pero lo que me hace pensar es cómo realmente la presión nos lleva a hacer cosas que no queremos o no deseamos. Donde tú estás, quiero que respondas esta pregunta. ¿Has hecho cosas bajo presión antes que quizás no querías o no deseabas o te arrepentiste después que lo hiciste? Si estás con alguien, dile sí lo he hecho. Y quizás no tenemos ahora el tiempo, pero quizás al terminar el estudio y el servicio el día de hoy, puedes ampliar un poco y contarte esas anécdotas y de esas cosas que hiciste bajo la presión de alguien, de un amigo, un familiar, de un novio, una novia, no sé. Sé que tuvieron que haber experiencias en las cuales has hecho cosas bajo presión, pero sabes, lamentablemente en la vida de Saúl, él experimentó una presión increíble que a la vez lo llevó a hacer algo grave y delicado delante de Dios. Desobedeció al mandato de Dios y realmente si continuamos con la historia de Saúl, vemos que Dios lo llama nuevamente a que se enfrente y ataquen a un grupo llamado amalecitas. Y Dios le dio específicamente instrucciones que él fuera y destruyera a todo ese pueblo por completo, hombres, mujeres, niños, animales, que se deshicieran de todo, que quemaran todo, que destruyeran todos. Esa era específicamente la orden dada por Dios. Y vemos que Saúl dice que en ese momento él tenía un ejército de más de 200,000 soldados, el pueblo de Israel más 10,000 de Judá. Eran más de 200,000 soldados que iban a rodear, iban a apoderarse de este pueblo. Y Dios le dio la orden específicamente a Saúl. Nuevamente la orden es: ve con tu ejército. Y lo hizo a través de Samuel, ¿no? Recuerda que el profeta Samuel era quien oía la voluntad de Dios y lo comunicaba a la vida de Saúl. Y pues Saúl creía y confiaba en la voz de Dios a través de Samuel. Y le dio esta orden de ir y destruir absolutamente con todo, no quedarse con nada. Así que veamos qué pasó. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9 en adelante, dice lo siguiente: Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Vemos que aquí Saúl se quedó y le perdonó la vida al rey y se quedaron con muchas cosas que les atrajeron, ¿no? Que a sus ojos se veían buenas, de lujo, con costo, preciosos, y de alguna manera desobedecieron lo que Dios le había mandado a Saúl hacer. Porque ¿cuál era el mandato de Dios? ¿Qué fue lo que Dios le había dicho a Saúl que hiciera? ¿Sí? Que destruyera a todo el pueblo por completo, ¿no? Que no debía haber ningún sobreviviente y tenía que acabar con todo. Y vemos que Saúl desobedeció la orden de Dios. Vamos a continuar con la lectura a ver qué sucede en el versículo 10. Dice: luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Y sabes, yo creo, mi deseo es que eso nunca pueda ser algo que Dios diga de mí, ¿no? Que él pueda continuar siempre siendo fiel a la voluntad de Dios. Pero continuemos la lectura. Dice: al oírlo, Samuel se conmovió, tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, dice, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. ¿Qué es todo eso que estoy oyendo entonces? Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas y las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces vemos que Saúl desobedeció, ¿no? Y de alguna manera permitió
que sus soldados y su ejército se quedaran con todas esas cosas de valor, con todas esas cosas que les atrajeron a sus ojos, y se está excusando diciendo que era para sacrificarlo a Dios, era para darle una ofrenda a Dios, para dárselo a Dios. Y sabes, yo creo que eso no es muy diferente a nosotros el día de hoy. Sé que a muchos de nosotros nos pasa eso, en el cual hacemos algo que sabemos Dios no nos ha llamado a hacer o que no debemos. De alguna manera se puede decir que desobedecemos al llamado de Dios o al mandato de Dios, pero nos excusamos diciendo lo que, bueno, pero es para la gloria de Dios, es para su honra. No nos justificamos de alguna manera para traer honra y gloria a Dios. Por ejemplo, sé que en algún momento quizás puede que en alguna transacción te quedes con un dinero extra, ¿no? Quizás sabes que fue un error y te quedó algo extra y decimos, bueno, ¿sabes qué? Voy a ofrendarlo a Dios, ¿no? Y quizás te quedas con una parte, pero de otra parte dices, bueno, es que es una ofrenda para Dios. O quizás sabes, bueno, sé que compré un carro mucho más caro, sé que compré un carro mucho más caro de lo que yo realmente podía pagar. Pero sabes, me comprometo a poder llevar a las personas a la iglesia y que oigan de Dios todos los domingos o todas las semanas, ¿no? O quizás dices, bueno, sé que gasté $3,000 en estas ollas, pero prometo que voy a estar cocinando para que la gente en la iglesia tenga algo que comer, o el necesitado tenga algo que comer, o gasté mucho más de mi presupuesto en una casa que apenas si puedo pagar, y me comprometí a hacerlo porque quiero que las personas puedan venir y adorar el nombre de Dios. Y sabes, muchas veces justificamos quizás algo que sabemos no debíamos, o fue mucho más de lo que quizás Dios nos había llamado o pedido hacer, pero lo justificamos diciendo que es para honra y gloria de Dios, y precisamente Saúl estaba haciendo eso el día de hoy. Vemos que él estaba justificando que se habían quedado con todo eso porque lo iban a sacrificar en una ofrenda. Y sabes, yo te pregunto, ¿qué fue lo que Dios le pidió a Saúl? ¿Le pidió a Saúl una ofrenda? ¿Eso es lo que le había dicho? ¿Eso es lo que le había mandado hacer? No, absolutamente no. Vemos que los soldados dejaron con vida a todas esas ovejas y el ganado, y de alguna manera Saúl se los permitió, ¿no? Y estaba diciendo que eran para sacrificarlos al Señor. Y luego le dice a Samuel, y hemos destruido todo lo demás, que tampoco era cierto, no solamente lo estaba justificando, pero también estaba mintiendo. Entonces vemos que en 1 Samuel 15:16, continuemos con la lectura. Dice, entonces Samuel le dijo, Saúl, basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de la tribu de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió a una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores y a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Vemos que en otras palabras, Samuel estaba diciendo, Dios ya me dijo y Dios te estaba diciendo esto a ti. ¿Qué necesidad tenías de quedarte con esas cosas? ¿Qué necesidad tenías tú? Quizá tú piensas que no tenías nada, o quizá tú piensas que no eres nadie, ¿no? Le estaba diciendo Dios a Saúl a través de Samuel. Le dice, pero recuerda, ¿acaso no eres tú el rey? ¿Acaso Dios no te ungió como rey? ¿Acaso Dios no te ha dado todo lo que tú tienes? ¿Por qué tenías que quedarte con ese botín? ¿Por qué tenías que desobedecer la orden de Dios? Y yo sé que, de nuevo, muchas veces nos sucede algo similar, en el cual Dios nos dice algo, ¿no? Y nos dice, sabes, yo te proveeré, pero debes esperar, ¿no? Y nosotros nos adelantamos y compramos algo anticipándonos a Dios, adelantándonos al propósito y al llamado de Dios. Quizá no era la manera que Dios nos lo iba a proveer. Él nos había dicho que iba a proveer, pero nos tocaba esperar, pero nos adelantamos y compramos algo que no debíamos. O quizás te dice, te proveeré. Y luego vamos y nos endeudamos porque sabemos, bueno, Dios me va a proveer, entonces yo me voy a adelantar, lo voy a comprar, y cuando me provea Dios, entonces lo pago, ¿sabes? Quizá no era la manera que Dios te lo iba a proveer, ¿no? Pero nos adelantamos o hacemos justicia por nuestras manos, ¿no? Dios dice, ¿sabes qué? Mía es la justicia. Pero en vez de esperar a que eso suceda, nosotros vamos y tratamos y ejercemos la justicia nosotros mismos en nuestras manos. Y quizás te ha pasado eso o una historia similar, cuando Dios nos dice que no hagamos algo y vamos y nos adelantamos, ¿no? Y luego creo que la pregunta viene a nosotros mismos,
Dios diciéndonos, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te adelantaste? ¿No? Y muchas veces nuestra respuesta es igual. Bueno, yo lo hice, pero prometo que va a ser para honra y gloria de tu nombre, o prometo que te devolveré una cantidad, o ponemos otra excusa, ¿no? Diciendo, bueno, hice lo que me pediste, pero realmente no lo hicimos en su totalidad, ¿no? Yo sé que todos los que tenemos hijos hemos experimentado algo así con nuestros niños, ¿no? Especialmente cuando son más pequeños, cuando les estás pidiendo que hagan algo. Por ejemplo, yo recuerdo cantidad de veces a mis hijos pedirles que vayan y que limpien su cuarto, ¿no? Que lo ordenen, que lo recojan. Y después de un tiempo los veo y les pregunto, ¿ya ordenaste tu cuarto? ¿Ya limpiaste tu cuarto? Y ellos me dicen, sí, ya lo hice todo, ¿no? Y cuando tú vas a ver el cuarto, todavía ves cosas tiradas en el piso, todavía ves ropa por todos lados, todavía ves... Y te preguntas, pero me dijiste que lo habías hecho, ¿no? Y ellos me dijeron, sí, lo hice, pero no fue en su totalidad, ¿no? Fue algo que hicieron parcialmente, no fue algo que hicieron del todo. Y yo creo que muchas veces ante Dios nos sucede lo mismo. Cuando quizás hacemos algo a medias o no terminamos o obedecemos al pie de la letra lo que Dios nos llama a hacer. Y era lo que estaba sucediendo con Saúl. Continuemos con la historia en el versículo 20. Dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas y las cabras y del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios. Y vemos que aquí nuevamente se estaba excusando y estaba diciendo, lo hice, aunque sabemos que realmente no había hecho lo que Dios le había pedido hacer. Hizo el trabajo a medias, ¿no? Como nuestros hijos limpian la casa a veces, a medias. Pero no fue eso lo que le había pedido Dios hacer. Dios no le había dicho eso a través de Saúl. Vemos que Saúl hizo lo que muchos hacemos. Pensemos esto. Pensamos que nuestro sacrificio y nuestro servicio o nuestro esfuerzo es lo que importa a Dios más que nuestra obediencia. Pensamos de nuevo que nuestro sacrificio, que nuestro servicio, que nuestro esfuerzo, eso es lo que más le importa a Dios en vez de nuestra obediencia. Eso fue lo que de alguna manera pensó Saúl. No, al quedarse con eso y tratar de ofrendárselo a Dios, él estaba ofrendándole, haciendo un sacrificio a Dios, pero no era lo que le estaba pidiendo. Vemos en el versículo 22. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor?, le estaba diciendo Samuel. ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y vemos de nuevo que, al igual que Saúl, nosotros muchas veces pensamos que nuestro sacrificio es lo que más vale la pena, ¿no? Nuestro sacrificio, nuestra devoción, o cuando estamos hablando de una esfera espiritual, que nunca falto, ¿no? Que siempre estoy ahí, que me entrego del todo y entrego mi compromiso total, mi servicio, mi ofrenda. Pensamos que es nuestro servicio. Ahora, no estoy diciendo que esté mal servir, que esté mal ser devotos y dar a Dios, ¿no? de nuestro tiempo y de nuestra vida. Pero quiero que pienses lo siguiente, que ninguna acción de nuestra parte reemplaza nuestra obediencia a lo que nos pide hacer. Ninguna acción de nuestra parte va a reemplazar la obediencia a lo que Dios te está llamando a hacer o te está pidiendo hacer. Debemos de ser obedientes y obedecer exactamente eso que Él nos llama a hacer. Nuestras acciones son importantes. Sí lo son, pero es si nuestro corazón está siendo obediente a lo que Dios nos llama a hacer. Entonces yo creo que sí vamos a actuar y sí hay cierto crédito en nuestras acciones, pero tienen que ir ligadas a la obediencia a lo que Dios nos llama a hacer, no adelantándonos al plan de Dios o mucho menos en dirección opuesta a lo que Dios nos llama a hacer. Vemos que Saúl entonces pensó que ofreciendo todo lo que se había quedado y su pueblo se había quedado, y ofrecérselo a Dios, de alguna manera iba a corregir el problema, el hecho que había desobedecido a Dios. Pero sabes, Dios conocía realmente el corazón de Saúl. Había un sentimiento en su corazón que hizo que fallara ante el llamado de Dios. Y ahí vamos nuevamente al punto del tema de hoy, de este sentimiento de la presión, ¿no? Y de sentir esa presión en su vida. Y veamos qué pasó en el versículo 24. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron
y les hice caso. Y vemos que llegamos finalmente a la raíz, llegamos finalmente al punto que causó que él de alguna manera desobedeciera al llamado de Dios. Fue ese sentimiento de la presión, el sentirse intimidado y presionado por sus soldados. Lo llevaron a acceder a que ellos se quedaran con las cosas y se sintió presionado, se sintió amenazado, se sintió intimidado por ellos. Y sabes, la presión es igualmente grande en nuestra vida hoy, es igualmente de intimidante. La presión de los amigos nos va a llevar a hacer algo que quizás sabemos es indebido. Pero en el colegio, en la escuela, te sientes presionado por ellos a hacer algo que tú sabes no debes hacer. La sociedad de alguna manera también nos puede crear presión a quizás sentir que tú tienes que ser el mejor en todo, ¿no? A esforzarte en todos los aspectos de tu vida, aún hasta fingir ser algo porque te sientes presionado por la cultura y la sociedad en la que vives. O por el trabajo. Nos sentimos presionados y esto sí pasa mucho y es lamentable, que sentimos mucho esa presión del trabajo, esa presión laboral, al punto de sacrificar a nuestra familia, sacrificar ese tiempo por un negocio, ese tiempo de importancia con tus hijos por un negocio. Sentimos que debemos de ser perfectos, ¿no? Y esa presión de otras personas que ponen sobre nosotros a sentir que debemos de ser perfectos en todas las áreas de nuestra vida. Y sabes, realmente yo sé que lamentablemente también existe una presión ante una vida religiosa, ¿no? Hay ciertas cosas y conductas que de alguna manera han sido mal usadas dentro del cristianismo y que crean presión a vivir una vida que realmente no es necesariamente en obediencia a Dios, más bien es del otro lado, es sacrificios y cosas que quizás a Dios no nos está pidiendo. Él está deseando que seamos obedientes, ¿sabes? Dios no desea nuestros sacrificios ocasionados por presión. Él desea nuestra obediencia a Él. Él desea que realmente seamos obedientes. Y sabes, Saúl tuvo presión de su ejército. Fue intimidado y él cedió ante lo que ellos les estaban pidiendo. Y ese deseo de quedarse con las cosas y desobedecer el llamado de Dios y el mandato de Dios. Y rápidamente quiero darte de una manera práctica 7 maneras que podemos resistir esta presión, que podemos hallar en la Biblia a la vez, pero que podemos usar en nuestra vida para poder resistir esa presión, ese sentimiento que de alguna manera nos va a llevar a hacer algo que no debemos o a desobedecer el llamado de Dios. Y lo primero es que podamos estar seguros de en quién confiamos. Confiamos en Dios Todopoderoso y si sabemos que Él nos llama y que confiamos en Él, no debemos de temer. También, número 2, es que podemos leer y estudiar su palabra. Cuando tú estudias y lees la Biblia, te vas a sentir preparado y capaz para poder realmente vencer y resistir ante la presión. Número 3, debemos de estar seguros de nuestra relación con Jesús. Debemos de estar seguros de que Él está con nosotros, que Él está de nuestro lado y que Él nos da fuerza para hacer todo en este mundo. Número 4, que oremos en todo tiempo. Sabes, la oración nos va a fortalecer, la oración te va a dar esa seguridad para poder resistir la presión que puedes estar enfrentando día a día. Número 5, diciendo no cuando es necesario. Yo sé que muchos batallan con eso, el no poder decir no cuando algo se te presenta, cuando te sientes presionado y sientes que tu respuesta tiene que ser sí. Muchas veces tenemos que aprender a empezar a decir no ante esa presión. Número 6, evitando situaciones que te comprometan. Yo creo que esa, si la pudiéramos aplicar, nos ayudaría muchísimo, ¿no? Si pudiéramos de alguna manera decir, no solamente no, pero evitar estas situaciones. Adelantémonos, ¿no? Y evitemos esas situaciones que nos van a comprometer y que van a generar presión en nuestra vida. Y número 7, siendo fuertes en Dios. De nuevo, recordando que Dios está de nuestro lado, que Él está con nosotros y que Él nos fortalece, como lo leímos en la serie anterior en Josué 1, versículos 7 al 9, y quiero leerlo nuevamente. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es:
Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Vemos que Dios está con nosotros todo el tiempo y Él nos fortalece. Entonces podemos obedecer al llamado que Él nos hace en el momento que lo haga. No importa lo que Él te esté llamando a hacer, y que puedes tú estar enfrentando cierta oposición o puedes estar enfrentando cierta presión en tu vida, como vimos en la historia de Saúl, que él enfrentó esta oposición y enfrentó más que oposición, presión en su vida y sentirse presionados por su ejército a hacer algo y desobedecer el llamado de Dios. Debemos de recordar que nosotros podemos ser fuertes en Dios porque Él nos fortalece, pero podemos hacerlo estudiando su palabra, leyendo, orando, viniendo a Él y sabiendo que Él es el que nos da la fortaleza. Y sabes, de alguna manera, ese sentimiento de presión, poder desecharlo de nuestra vida, porque de lo contrario puede suceder lo que trágicamente le sucedió a Saúl, que la presión terminó destruyendo su vida, terminó destruyendo su reinado, al punto de siendo rechazado por Dios. Mi deseo es que no nos pueda suceder eso. Siento que Dios no nos va a rechazar. Él rechaza el pecado, pero no rechaza a las personas porque Él nos ama y por eso envió a su Hijo para morir por nosotros, para poder pagar ese precio del pecado, para que no seamos rechazados debido al pecado. Pero mi deseo el día de hoy es que realmente podamos venir a Cristo, que podamos fortalecernos en Él y así poder vencer esa presión que puede destruir nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque sabemos de que en tu palabra encontramos no solamente instrucciones para poder vivir victoriosos, Señor, pero también, Padre, podemos encontrar las maneras en las cuales nosotros podemos realmente vivir en victoria y poder resistir, Señor, no solamente la inseguridad, pero también poder resistir ante la presión, Señor, que podemos estar enfrentando en nuestra vida. Padre, yo te pido que cada hombre y mujer y joven que esté viendo este video el día de hoy, Señor, que pueda realmente pensar y enfocar su vida en ti, Señor, y poder realmente ser fortalecidos por ti para poder resistir ante esta presión, Señor, que el enemigo desea oprimir nuestra vida, Señor, y que podamos realmente ser victoriosos y podamos responder en obediencia a eso que tú nos estás llamando a hacer. Padre, te damos a ti toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amigo, quiero que recuerdes que el enemigo va a evitar por todos los medios que nosotros obedezcamos el llamado de Dios. Pero quiero que recuerdes que no estamos solos, que Dios nos sostiene en su mano y que Él nos fortalece y que así podamos estar seguros y podamos estar confiados sabiendo que Él nos va a atravesar en medio de cualquier circunstancia. Lo único que nos está diciendo es: hijo mío, confía en mí. Y yo te animo a que confiemos en Dios y que veamos eso grande y maravilloso que Él va a hacer a través de cada uno de nosotros.